siempre daremos. En el año 1945, Perón adquirió un mayor protagonismo que el de Farrell, producto de su creciente popularidad entre los trabajadores, lo cual trajo consigo enemigos tanto internos como externos al régimen. En octubre de ese mismo año, los militares contrarios lograron convencer al presidente que su futuro ascenso representaba una amenaza y que debía desplazarlo. Es por eso que lo obligan a renunciar. Es por eso que lo obligan a renunciar a sus cargos, lo jubilan en el ejército y lo encarcelan en la isla Martín García. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo ahí, ya que lo liberaron y lo trasladaron a la Casa Rosada a causa de a las casas de los que los trabajadores comenzaron a marchar en la mañana del 17 de octubre hacia la Plaza de Mayo para protestar su liberación. Pero Perón salió al balcón para incitar a los trabajadores a retirarse y les comunica implícitamente que se postulará a presidente en las elecciones convocadas por Farrell, y es por ello que podemos decir que el 17 de octubre de 1945 constituye el nacimiento del peronismo en las elecciones de 1946. Se encontraba, por un lado, la fórmula Perón-Quijano y por otro, la Unión Democrática, conformada por todos los partidos políticos opositores como la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Al asumir como presidente, la política social de Perón se basó en la idea de justicia social. Es por ello que luego de un año en el poder puso en marcha la democratización del bienestar en 1947. Esta medida constituye el techo donde se refugiaron los sectores más bajos, ya que consistía en la teoría de derrame. Antes el bienestar goteaba solo para los sectores más altos y ahora el peronismo se encargará de abrir más la canilla para que beneficie también a los sectores bajos, y para lograrlo llevó a cabo muchas políticas tales como convertir al Estado en un árbitro en los conflictos entre los trabajadores y los empresarios, y proceso de sindicalización de los trabajadores, lo que aumentó los sueldos y por ende el consumo. Control de los precios de los alimentos básicos y los alquileres, y promoción del turismo popular, entre otras. En 1947, el peronismo también introdujo cambios en el sistema político, como el sufragio femenino, sancionado por la ley 13.010. Finalmente, Perón obtuvo un 10% más de votos que la Unión Democrática. En su primera presidencia, desde el año 1946 hasta 1952, recurrió a la elaboración de los primeros planes quinquenales. Los efectos de la crisis económica en 1930 sobre Argentina lo habían convencido de la necesidad de reducir la dependencia económica del país respecto al exterior. Por eso se profundizó la industrialización por sustitución de importaciones o el fomento de la industria. Se basan dos pilares: por un lado las restricciones a algunas importaciones y por el otro a una política de subvenciones y los créditos a largo plazo y con bajas tasas de interés. El gobierno financió el desarrollo industrial, aunque la fuente principal la constituía el campo. Además se creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el cual compraba las cosechas de los productores a un precio más bajo para luego venderlas en el mercado externo a un precio real. En consecuencia, la política económica del gobierno desincentivó la producción agropecuaria, ya que los bajos beneficios obtenidos no alcanzaban para compensar los crecientes gastos afrontados por los productores y los propietarios del sector. No debemos olvidar que el gobierno también nacionalizó industrias y servicios y se ocupó de regular su actividad. Podemos notar que las políticas económicas impulsadas por Perón en su primera presidencia llevaron a una economía creciente los primeros 4 años, pero luego, en los últimos 3 años, sufrió turbulencias. La recuperación europea generó una caída en la demanda de exportaciones agrícolas y en los precios internacionales de la producción argentina. La situación se agravó por 2 factores. Por un lado, una serie de malas cosechas redujo saldos exportables; por el otro, el crecimiento industrial sostenía una demanda constante y de tecnología y petróleo, que no podía ser atendida. Localmente, con menores ingresos estatales y mayor inflación, el gobierno se vio forzado a modificar el rumbo económico e incentivar la producción agrícola. Es por esto que el IAPI elevó los precios que pagaban a los productores por encima de los valores internacionales. Asimismo, se establecieron créditos para la modernización agrícola que ayudaron a incrementar la productividad. Además, a diferencia del nacionalismo económico defendido hasta entonces, se alentaron las inversiones de capitales extranjeros. Ante el peronismo, la oposición tuvo que decidir cómo posicionarse frente a él. Esto generó divisiones dentro de la oposición,
La mayoría de ellos se sentía identificada con algunos aspectos del peronismo, por lo que haría el mismo. Por otro lado, un grupo disentía y continuaba siendo opositor al mismo. Con el tiempo, las relaciones entre Perón y la oposición se hicieron cada vez más tensas hasta volver muy difícil la convivencia política entre ambos sectores. La oposición, frente a las medidas del gobierno contra ellos, dividió sus estrategias. Los dirigentes radicales continuaron confiando en la eficiencia de la actividad legislativa. Otros dirigentes intentaron, con escasos resultados, mantener el diálogo con el gobierno. En cambio, otros sectores políticos apoyaron diversas tentativas de golpe de Estado, como por ejemplo los del año 51 y el 55. Por otro lado, el campo intelectual también fue parte de la oposición. Esto se debió a que los discursos de Perón y de su esposa se identificaron con el pueblo y la justicia social, a la oposición con la oligarquía. Y la injusticia social, en cambio, la oposición se identificaba con la libertad y la defensa de los valores democráticos e identificaba el peronismo con la tiranía y el totalitarismo. Además, esta oposición, compuesta por intelectuales, estaba disgustada por el creciente protagonismo de los sectores populares, a quienes llamaban cabecitas negras, dado que ellos constituían los sectores altos de la sociedad. Es por esto que el peronismo contó con escasas adhesiones en el campo intelectual, que procede mayoritariamente del nacionalismo y el catolicismo. La Iglesia y las Fuerzas Armadas también formaban parte del grupo opositor del gobierno. A causa de la idea de Perón sobre la comunidad organizada, esta idea tenía como objetivo al Estado por sobre los individuos, que funcionaba también como un árbitro entre capital y el trabajo. En un principio, ambos actores sociales estaban de acuerdo con Perón, pero esto cambió entre los años 54 y 55. En consecuencia, debió reforzar los círculos más de lo que quería con los trabajadores, aunque estaba dispuesto, pero no cumplía con su objetivo, el cual era lograr una balanza más equilibrada, una sociedad armónica sin conflictos. Y bueno, la Iglesia y Perón establecieron vínculos desde 1946 hasta 1954. Su relación comenzó a deteriorarse con el tiempo hasta romperse. Esta ruptura se debió a la implementación de distintas medidas que la Iglesia no aceptó, tales como el fin de la educación religiosa, la ley de divorcio, la prostitución legal y el culto a Eva. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos. La segunda presidencia de Perón comenzó el 4 de junio de 1952 y finalizó el 16 de septiembre de 1955 por un golpe de Estado del gobierno militar. Perón, en 1948, modificó la Constitución para ser reelecto. Él ganó por el 62% de los votos. Todos los aumentos económicos que habían tenido hasta el momento fueron congelados, controlando la inflación. Perón comenzó a encarcelar a los opositores, censuró los medios de difusión y se intentó peronizar. ¿Cómo querían lograr peronizar? Querían llamar a La Pampa Eva Perón y a Chaco Presidente Perón. En 1953 empezaron los actos terroristas, que eran los antiperonistas. El 15 de abril de 1953 hubo un atentado en Plaza de Mayo. En un discurso que él estaba dando, hubo explosiones. Perón dijo que en vez de comprar bombas, hagan algo por el país. En represión a esto, los grupos peronistas incendiaron los locales de los opositores. El 21 de diciembre de 1953, Perón firma un acta de unión con Ecuador. En 1954, la ley 14.394 incluye el divorcio. Esto hizo el enfrentamiento contra la Iglesia Católica, ya que le llevaba la contraria en el casamiento. Cuando Perón cayó, se aplazó la ley de divorcio hasta el 1987. El 9 de diciembre de 1954, firmó un acta de unión con Bolivia. El 30 de diciembre de 1954, Perón autorizó la apertura de los prostíbulos. Hacía décadas que estaban prohibidos. Suprimió la enseñanza religiosa y quitó los subsidios a las escuelas católicas. Separó la Iglesia del Estado por una reforma constitucional. También se creó el gas del Estado,
El 29 de diciembre de 1949 se inauguró el gasoducto que comunica Comodoro Rivadavia con Buenos Aires, con una longitud de 6.700 kilómetros. No se pudo terminar las válvulas para que llegue a las casas por el golpe de Estado. Los comandos civiles eran los que se encargaban de los actos terroristas. Entonces, el 16 de junio de 1955, los comandos civiles, la Marina de Guerra, la Iglesia Católica, los radicales, los socialistas y los conservadores intentaron un golpe de Estado. Bombardearon la Plaza de Mayo y el centro de Buenos Aires, dando un total de 364 muertos y más de 700 heridos, incluyendo civiles y militares. Este acto se dio en una manifestación peronista. La aviación naval con ametralladoras de 30 milímetros atentaron contra todos, al punto que cuerpos no se pudieron identificar por estar mutilados. Perón pidió la calma, pero los peronistas prendieron fuego a las iglesias porque los aviones tenían pintados en ellos "Cristo vence". Se levantó la censura de los opositores, que pudieron usar los medios de difusión del Estado. Denunciaron la falta de libertades. Poco después, Perón concluyó con todo esto. El 16 de septiembre de 1955 aparece la dictadura militar, que es así como una revolución libertadora. Las Fuerzas Armadas derrocaron a Perón, apoyados por Gran Bretaña y Estados Unidos. La CGT, Confederación General de Trabajo, los peronistas y los opositores a Perón reclamaron armas para impedir la toma del poder por los militares. Perón se las negó para evitar una guerra civil y se exilió a Paraguay. Tiempo después se instaló en Madrid y se casó con Isabelita.